Hermanos y hermanas, nos disponemos para la celebración de la Santa Misa.
acciones, Señor, son mi alegría. Es bueno darte gracias, Señor. Tus acciones, Señor, son mi alegría. Es bueno darte gracias, Señor. Es bueno al Señor las gracias dar, para tu nombre, oh Altísimo, tocar. De mañana tu misericordia proclamar, y de noche tu fidelidad. Tus acciones, Señor, son mi alegría. Es bueno darte gracias, Señor. Tus acciones, Señor, son mi alegría. Es bueno darte gracias, Señor. Magníficas tus obras son, Señor, tus designios, oh Dios, de gran profundidad. El ignorante nunca los entenderá, y el necio los conocerá. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos y hermanas, con el corazón agradecido al Señor, nos reunimos para celebrar juntos la Santa Misa en este 192 aniversario de la creación de nuestra Universidad Nacional San Agustín, la universidad más antigua de nuestra región y una de las más antiguas de todo el Perú. Saludamos al señor rector, a los vicerrectores, autoridades académicas, administrativas y a toda la comunidad universitaria, y los encomendamos, los ponemos en manos del Señor para que en estos tiempos tan difíciles la universidad pueda seguir siendo un bastión de formación de nuevos ciudadanos, personas con valores y con principios que puedan aportar al bien común de nuestra sociedad, de nuestra nación. Y por cierto, encomendamos también a todas aquellas personas por quienes ustedes, hermanos, han pedido, pues, hermanos nuestros que han partido de este mundo, algunos que cumplen hoy día un mes de su fallecimiento, otros 4 meses o 5, algunos 1 año, otros que han partido ya hace más tiempo, y por supuesto por la salud de tantas personas que ustedes nos están pidiendo y que hacemos nuestras, naturalmente, vuestras intenciones. Y también todos los que han pedido por el bien de nuestro país, para que la situación, la crisis por la que estamos atravesando se pueda superar dentro del orden democrático. Y para celebrar dignamente estos santos misterios, nos ponemos juntos en presencia del Señor, reconociendo nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, oh Señor, de nosotros ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, de nosotros ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, oh Señor, de nosotros ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, de nosotros ten piedad.
Oremos. El Espíritu Santo que viene de ti, ilumine nuestras almas, Señor, y según la promesa de tu Hijo, nos dé a conocer toda la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a Tito. Querido hermano, amonéstales que vivan sumisos a los magistrados y a las autoridades, que les obedezcan y estén prontos para toda obra buena, que no injurien a nadie, que no sean pendencieros, sino apacibles, mostrando una perfecta mansedumbre con todos los hombres. Pues también nosotros fuimos en algún tiempo insensatos, desobedientes, descarriados, esclavos de toda suerte de pasiones y placeres, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Mas cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor a los hombres, Él nos salvó, no por obras de justicia que hubiésemos hecho nosotros, sino según su misericordia, por medio del baño de regeneración y de renovación del Espíritu Santo, que derramó sobre nosotros con largueza por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, fuésemos constituidos herederos en esperanza de vida eterna. Palabra de Dios. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu callado me sosiegan. El Señor es mi pastor, nada me falta. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi corazón
misericordia me acompaña todos los días de mi vida. Y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. Aleluya, aleluya, es la fiesta del Señor. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Aleluya, aleluya, es la fiesta del Señor. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Y sucedió que, de camino a Jerusalén, pasaba por los confines entre Samaria y Galilea, y al entrar en un pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres leprosos, que se pararon a distancia, y levantando la voz dijeron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos les dijo: Vayan y preséntense a los sacerdotes. Y sucedió que, mientras iban, quedaron limpios. Uno de ellos, viéndose curado, se volvió glorificando a Dios en alta voz, y postrándose rostro en tierra a los pies de Jesús, le daba gracias. Y este era un samaritano. Tomó la palabra Jesús y dijo: ¿No quedaron limpios los 10? ¿Los otros 9, dónde están? ¿No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: Levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Señor Rector de la Universidad Nacional de San Agustín, apreciados señores vicerrectores, autoridades académicas, administrativas, profesores, alumnos, hermanos y hermanas todos en Cristo. Para esta ocasión, el Señor nos propone este episodio, un episodio de la propia vida de Jesús. No es una parábola, es un hecho histórico a través del cual Dios se revela y se revela también para nosotros. Hemos escuchado el relato, Jesús, que de Galilea, que es el lugar donde Él pasaba la mayor parte de su tiempo, ejerció la mayor parte de su ministerio público, y se enrumbaba hacia Jerusalén, que para celebrar una de las fiestas del pueblo de Israel, que era obligatorio ir en peregrinación hasta Jerusalén para celebrar en el templo, en el gran templo que ahí existía, el único templo que existía en la época de Jesús en todo el pueblo de Israel. Y en el camino atraviesa las fronteras, los confines, el límite entre Galilea y Samaria. Y como sabemos, los samaritanos eran considerados herejes
por los judíos y por los israelitas en general, por circunstancias históricas que ahora no podríamos explicar. Y justamente ahí en ese, digamos, cruce de caminos, a las afueras del pueblo, tanto a las afueras de la Galilea como a las afueras de la Samaria, que era donde vivían justamente los leprosos. Los leprosos vivían excluidos de la comunidad, vivían descartados de la comunidad porque era una enfermedad, por un lado, grave, contagiosa, pero al mismo tiempo porque la lepra era considerada el leproso era considerado un impuro. Entonces no se podía acercar a nadie porque lo convertía al otro también en impuro. Entonces estos pobres leprosos pues estaban marginados de la sociedad y vivían así hacia las afueras, solamente entre ellos, pobrecillos. Y dice así que cuando se enteran que Jesús está pasando, ya seguramente Jesús ya era conocido por los milagros que hacía, etcétera, habían oído hablar de él. Entonces, gritando, levantando la voz, dijeron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Y fíjense que no le dicen más, no le piden nada más, no le dicen cura, no, ten compasión de nosotros. Y Jesús, sabiendo bien la situación de estos hermanos, de esta gente, les dice: vayan y preséntense a los sacerdotes. ¿Por qué les dice vayan y preséntense a los sacerdotes? Porque cuando uno quedaba curado de la lepra, para poder reincorporarse a la comunidad, a la sociedad, tenía que presentarse a los sacerdotes y los sacerdotes tenían que certificar que ese hermano ya no era leproso, en consecuencia que ya no era impuro, si no, no podía, repito, reincorporarse a la comunidad. Y sigue relatándonos Lucas que sucedió que mientras iban, o sea, se fiaron de la palabra de Dios, se fiaron, ¿no es cierto? Y en lo que iban, entonces quedaron limpios. La fe, la potencia de la fe. Lo primero en lo que yo quisiera que nos detengamos hoy día. La lepra, en el lenguaje bíblico en general, para el pueblo de Israel, también en tiempos de Jesús, la lepra era considerada una consecuencia del pecado del hombre. Y por eso la lepra, un leproso era impuro. No era solamente un tema sanitario, sino que un leproso era un hombre que estaba como todo lleno de pecado. Y ciertamente la lepra significa, digamos así, es como un signo externo de una realidad profunda del hombre, de una realidad profunda del hombre de todos los tiempos. Como sabemos, la lepra consiste en que uno va perdiendo la carne, la va perdiendo, como que se va deshaciendo, se va cayendo la carne en trozos, digamos así, en pedazos, grandes o pequeños, más bien pequeños, pero igual. Como que uno va perdiendo la vida día a día. Y esto es justamente lo que sucede con el pecado. Es justamente lo que sucede con el pecado. Pero la lepra está vinculada a un pecado en el pueblo de Israel, un pecado que el pueblo de Israel tenía muy presente. El pecado que habían cometido sus padres a lo largo de 40 años en el desierto, desde que Dios a través de Moisés los sacó de Egipto y hasta que los introdujo en la tierra prometida. Ese pecado, el pecado de la murmuración, es la murmuración. El pueblo de Israel en el desierto, por más prodigios que Dios hacía a favor de ellos, el pueblo de Israel constantemente se quejaba de Dios. Constantemente se quejaba de Dios. Ya apenas salir de Egipto, cuando están ante el mar y se enteran que viene detrás el ejército del faraón, y ya van contra Moisés y contra Dios. Para eso nos ha sacado de Egipto, para que nos maten aquí en medio del desierto, etc. Y empiezan a dudar y a murmurar de Dios. Y así, a lo largo de los 40 años, luego se empiezan a quejar porque sienten que les empieza a faltar la comida. Para esto nos ha sacado de Egipto, para matarnos aquí de hambre en el desierto. Y después, cuando Dios les manda el maná,
un prodigio enorme, un manjar bajado del cielo. Ya no quieren maná, ya estamos hartos del maná, ahora queremos carne. Y Dios les manda las codornices, les manda la carne y ahora queremos agua. Y están siempre murmurando contra Dios y contra Moisés, su profeta. La murmuración, que es la raíz de todos los pecados. La murmuración, que significa que uno no está en comunión con Dios, que uno no sabe apreciar el amor de Dios, que uno no reconoce en los avatares de su historia, en el hoy de su vida, el amor de Dios. Y justamente esto es el pecado. Por eso la lepra es la consecuencia de un pecado previo, que es como la madre de todos los pecados, el no reconocer el amor de Dios. El pecado es la acción del hombre que no reconoce el amor de Dios, que no busca la vida en Dios y que en consecuencia la busca en aquello que justamente Dios le dice que no haga. Porque, como ya pasó, esto es antiquísimo, ya en nuestros primeros padres, Adán y Eva. Adán y Eva, Dios les da todo el paraíso, como a nosotros hemos dado toda la creación, una cosa estupenda. Dice, hagan todo lo que quieran, todo es de ustedes. Sometan a los animales, trabajen la tierra, ámense entre ustedes, crezcan, multiplíquense, tengan sus relaciones bellísimas, íntimas y todo. Todo. Solamente una cosa no pueden hacer: comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que coman morirán sin remedio. Esa es la consecuencia del pecado. El pecado ocasiona la muerte. Y estaba todo lo más bien hasta que aparece la serpiente y le hace creer a Eva que Dios no quiere que coma de ese árbol porque Dios no la ama. Esto es el engaño de la serpiente a Eva y el engaño de la serpiente a todos los hombres de todos los tiempos. El demonio que existe y que nos quiere hacer constantemente, quiere hacernos dudar del amor de Dios. Y Eva duda del amor de Dios y en consecuencia hace justamente lo que Dios le dice que no haga. Y eso es el pecado, dudar del amor de Dios. Y la duda del amor de Dios nos lleva a rebelarnos en la vida cotidiana contra los mandatos que el Señor nos ha dado, pese a que el salmista dice, tus mandatos son rectos y enteramente justos. Y esta ha sido la vida del pueblo de Israel, y esta es la vida del hombre de todos los tiempos. Y cuando uno duda del amor de Dios, poco a poco se va alejando de la verdad, se va alejando de la justicia, se va alejando no solamente de Dios, se va alejando del prójimo, y entonces termina siendo, como ha dicho San Pablo en la primera lectura, así nosotros fuimos en algún tiempo insensatos, desobedientes, descarriados, esclavos de toda suerte de pasiones y placeres, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles, aborreciéndonos unos a otros. Esto es la vida del pecado. El hombre que se va alejando de Dios y se va alejando del otro, se va alejando del prójimo. Y escuchando esta palabra, que por eso San Pablo, es una carta que le escribe San Pablo a Tito, un obispo ordenado por San Pablo, ¿no? Para ponerlo a cargo de una comunidad que el mismo Pablo había fundado. Y le dice así, esta carta que hemos escuchado, querido Tito, querido hermano, amonesta a la comunidad que te he dejado a cargo, a los fieles, a los cristianos, que vivan sumisos a los magistrados y a las autoridades, que les obedezcan y estén prontos para toda obra buena, que no injurien a nadie, que no sean pendencieros y que muestren una perfecta mansedumbre con todos los hombres. Y justamente estas son las lecturas del día de hoy que se está leyendo toda la Iglesia Universal, y me venía a la mente esto, viendo la situación por la que está atravesando nuestro Perú, con esta crisis sanitaria, crisis económica, crisis social, y ahora la crisis, bueno, no ahora, ya desde hace un tiempo, estamos pasando una temporada de crisis política, que pone de manifiesto justamente cómo una sociedad se puede desintegrar cuando
los hombres se alejan de Dios. Y cuando levantamos los ojos y no vemos autoridades probas, y no vemos autoridades que respeten a Dios, y solamente vemos gente que se busca a sí misma, que busca su propio interés, que solamente ya no piensan en el bien común, piensan cada uno en sí mismo, en sus propios intereses. Y de ahí viene toda esa corrupción, que es una lepra. Toda esa corrupción que vemos de coimas, de cosas horribles, cientos, miles de millones de soles, que deberían haber ido a los pobres, a construir escuelas, a construir hospitales, al menos a remodelar algunos hospitales. Vemos los nuestros de Arequipa cómo están, imagínense en otras partes del Perú, carreteras, etcétera, todo tirado, todo destruido a través de la lepra de la corrupción, a través de la lepra de la corrupción. Esta es la realidad del hombre de todos los tiempos y lamentablemente también, queridos hermanos y hermanas, es el panorama que contemplamos nosotros en nuestros días. Y el pueblo está cansado, con todo derecho, porque levantamos los ojos, a ver, busquemos a alguien que nos pueda representar y el pueblo no se siente representado. Entre luchas de poder, entre esto que ha dicho el mismo apóstol, injuriándose mutuamente, etcétera, esclavos de pasiones, y el pueblo no tiene guías, el pueblo no tiene líderes. Y en esta situación real de nuestro país aparece esta mañana Jesucristo con su palabra. ¿Para qué? Para ver si alguno de nosotros se puede dar cuenta de su lepra. Porque en estos leprosos, de alguna manera, estamos todos. Todos tenemos algo de lepra. Todos tenemos algo de impureza. Todos tenemos algo de impureza. Pero la buena noticia, queridos hermanos y hermanas, es que Dios no nos descarta. A estos leprosos del Evangelio, la sociedad los había descartado. Jesucristo no los descarta. Y cuando ellos se acercan a Él, Jesucristo los escucha. Y no solamente los escucha, sino que les da aquello que ellos ni siquiera se atreven a pedir, que es la sanación. Vayan y preséntense a los sacerdotes, significa vayan porque están curados. Porque yo tengo poder para curarlos. Y porque yo he venido a este mundo para curar a este mundo dividido por las guerras, por los intereses personales, a este hombre dividido, fracturado internamente, que se autodestruye cada día, yéndose detrás de las pasiones y placeres, viviendo en malicia, en envidia, aborreciéndose unos a otros. Es como que Pablo estuviera viendo el hoy de nuestra sociedad, no solamente en el Perú, a nivel mundial. Y estos leprosos se fían de Dios. Y le decía, Jesús aparece esta mañana y nos da esta palabra también a nosotros. Ánimo, soy yo. Yo vengo a curar tus enfermedades. Reconoce tu lepra. Reconoce que también tantas veces tú no te fías del amor de Dios y murmuras, no estás contento con tu historia y quieres cambiar tu historia a tu manera. Y en ese afán, tantas veces de no sufrir, en ese afán de poder, de éxito, de sabe Dios cuántas cosas, te alejas de Dios, nos alejamos de Dios y cometemos aquello que Dios dice que no hagamos porque Él sabe que nos destruye y que nos hace mal. Ojalá que alguno de nosotros esta mañana se pueda acercar con fe, ustedes a través de esa pantalla, porque el Señor no se deja limitar por pantallas, que todos nos podamos acercar con fe esta mañana y podamos decirle, Señor, ten compasión de nosotros, ten compasión de mí, que yo solo no puedo salvarme, que yo solo no puedo alcanzar la felicidad, como ha dicho el apóstol San Pablo. ¿Qué se necesita para ser curado de la lepra? Que nos corroe, que nos divide, que nos destruye. Fíjense lo que dice San Pablo. Así éramos nosotros antes, mas cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor a los hombres, Él nos salvó. Él nos salvó no por nuestras obras, sino según su misericordia.
El Señor esta mañana, queridos hermanos y hermanas, aparece para todos nosotros. La palabra de Dios es el mismo Dios, es la segunda persona de la Trinidad, que se presenta hoy ya no entre los confines de Samaria y Galilea, sino que se presenta hoy aquí en nuestra querida Arequipa, en los confines de esta pantalla, digamos así, de este lente a través del cual estamos nosotros comunicándonos. Aparece el Señor en estos confines. ¿Para qué? Para curarnos, para sanarnos y para sanar nuestro país. Y se está desintegrando, como se desintegra el cuerpo humano con la lepra, también nuestro país se está desintegrando y nosotros no podemos ser testigos impasibles. Y por eso, queridos hermanos y hermanas, todas estas circunstancias y este aniversario de nuestra querida Universidad Nacional de San Agustín también es una llamada de Dios a cada uno de nosotros. Una llamada de Dios para preguntarnos qué ciudadanos estamos formando en la universidad. ¿Qué ciudadanos queremos formar en la universidad? ¿Queremos formar solamente técnicos? ¿Queremos formar solamente intelectuales? Con una cabeza grande, con grandes destrezas y con un corazón pequeño. Queremos que nuestra universidad se caracterice siempre por una formación humana integral, una formación humanística, donde no solamente se transmitan conocimientos y habilidades, sino que se forme personas, que hace tanta falta hoy día. Personas dispuestas a dar su vida por el bien común de la sociedad, por el bien común de la nación. Personas que no vivan solamente en función de sí mismas, que sus cánones no sean utilitaristas, sino que sean cánones de servicio, la gratuidad, como decía el Papa Benedicto XVI en su bella encíclica Caritas in Veritate, sobre la doctrina social de la Iglesia, y como nos ha recordado y ha insistido el Papa Francisco en su última encíclica Fratelli Tutti, hermanos todos, hablando también de esto, de la importancia de cambiar nuestros paradigmas, que se han ido volviendo cada vez más materialistas, para que, como decía el mismo Benedicto XVI, volvamos a darle carta de ciudadanía a Dios, DNI a Dios, para que Dios forme parte de nuestra nación, para que Dios forme parte de nuestra sociedad, para que podamos volver a poner al Señor en el centro, como hicieron estos leprosos, para que así podamos quedar curados y nuestra sociedad se pueda sanar de todas estas fracturas, de todas estas inmundicias que estábamos viendo en el Evangelio. Y termina diciendo, relatándonos Lucas, que efectivamente estos 10 se fían y se curan, pero solamente uno volvió, y era un samaritano, uno que el pueblo de Israel, repito, lo tenía como hereje. Si nosotros somos conscientes, y con esto quisiera terminar, si somos conscientes, cuánto bien nos ha hecho Dios a lo largo de nuestra vida. Ojalá que podamos un momentito en el transcurso de la jornada, tal vez en la noche antes de irte a dormir, pensar cuánto bien nos ha hecho Dios. Nos ha dado la vida, nos ha dado la posibilidad de estudiar. Ustedes que me están acompañando son autoridades, tienen doctorados, etc. ¿Cuántos medios les ha dado Dios para esto? Nos ha dado la familia, nos da la salud. ¿Cuánto nos da Dios? ¿De cuántos problemas Dios nos ha sacado a lo largo de nuestra vida? ¿De cuántas enfermedades nos ha curado o ha curado amigos nuestros? Perdónenme, ¿cuántos pecados Dios los ha cubierto con su sombra para que otros no los conozcan? ¿Cuánto amor, cuánta misericordia de Dios? ¿Y dónde vamos a estar nosotros? Donde esos 9 que no volvieron más, que ya sanos fueron a hacer su vida, o vamos a estar con este samaritano, sabiendo volver al Señor a darle gracias. Que el Señor nos conceda, queridos hermanos y hermanas, un poquitín de humildad, dejar la murmuración, dejar de rebelarnos contra Dios, reconocer que Él nos ama, que Él ha dado su vida por nosotros en la cruz, que esto no es un cuento, que Dios hecho hombre ha derramado su sangre para que tú y yo podamos experimentar
el perdón de los pecados y tener acceso a su santidad, a su vida eterna, a su felicidad. Que podamos reconocer esto y reconocer en Jesucristo el verdadero camino hacia la vida y no dejarnos engañar por los ídolos de este mundo, y que nuestra querida Universidad Nacional de San Agustín pueda ser ese centro, ese centro para el cual fue creado, de formar verdaderos ciudadanos, de formar líderes, de formar hombres y mujeres de bien. Así sea. Y ahora, con la confianza puesta en Dios, como esos 10 leprosos, también nosotros venimos con nuestras debilidades, con nuestras necesidades, y le presentamos al Señor nuestras oraciones. Por la Iglesia, el Papa Francisco, nuestro arzobispo Javier, su obispo auxiliar Raúl y los sacerdotes, para que continúen saliendo al encuentro de los más pobres y necesitados. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestras autoridades, para que dejando de lado los intereses particulares, sirvan a la sociedad y busquen el bien común. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por aquellos que son marginados y viven alejados de Dios, para que justificados por su gracia, sean constituidos herederos de la vida eterna. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por cuantos forman parte de la Universidad Nacional de San Agustín, que celebra su 192 aniversario, para que busquen siempre el conocimiento de la verdad. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos nosotros, para que libres de la lepra del pecado, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, tengamos un corazón agradecido y dispuesto a hacer su voluntad. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Padre de bondad, que nos has elegido para dar testimonio de tu amor y para vivir en comunión contigo y así ser curados de nuestras lepras y nuestros pecados. Escucha nuestras oraciones y provea nuestras necesidades según el diseño de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Una noche de sudor, en una barca en pleno mar, mientras el día amanece ya, aún tus redes vacías están, pero la voz que te llama, otro mar te enseñará, y a la orilla de sus corazones sus redes lanzará. Ofrece toda tu vida como María al pie de la cruz y serás siervo de todo hombre, siervo por amor, sacerdote de la humanidad. Avanzaba en el silencio, entre lágrimas esperabas que la semilla antes esparcida cayera sobre tierra fértil. De fiesta está tu corazón, porque el trigo que ondea allá ha madurado bajo el sol y se puede almacenar. Ofrece toda tu vida como María al pie de la cruz
será siervo de todo hombre, siervo por amor, sacerdote de la humanidad. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Mira complacido, Señor, el sacrificio espiritual que se ofrece en tu altar con el sincero deseo de servirte, y concede un espíritu firme a tus siervos para que su fe y humildad hagan agradable para ti esta oblación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tú eres el Dios vivo y verdadero. El universo está lleno de tu presencia, pero sobre todo has dejado la huella de tu gloria en el hombre creado a tu imagen. Tú lo llamas a cooperar con el trabajo cotidiano en el proyecto de la creación y le das tu espíritu para que sea artífice de justicia y de paz en Cristo, el hombre nuevo. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos con alegría el himno de tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. En unión del coro de tus ángeles en el cielo, te alaba el coro de tu iglesia en la tierra. Hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, conmigo, indigno siervo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con el corazón agradecido a Dios, que es bueno y que siempre está pendiente de nosotros y nos escucha, le decimos juntos la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. La paz contigo, José. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre. El que cree en mí no tendrá sed. Nadie viene a mí si mi Padre no le atrae. Yo le resucitaré, yo le resucitaré, yo le resucitaré. Resucitaré en el día final. Oremos. Señor Dios nuestro, que te has dignado vivificarnos con este alimento celestial, infunde la suavidad de tu espíritu en lo más íntimo de nuestro corazón para que alcancemos como eterno don lo que acabamos de recibir en esta acción sagrada. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Y antes de despedirnos, quisiera agradecerle, señor rector de la Universidad Nacional San Agustín, por haberme invitado a compartir con ustedes esta celebración. Todos los años la hacemos juntos, digamos de modo presencial. Ahora también hemos estado juntos de un modo diverso por las circunstancias. Esperamos que esta crisis pueda pasar rápidamente, pueda pasar en un tiempo breve, por lo menos, no tan largo, esta pandemia, y la crisis política y social se pueda ir superando también. Recemos por nuestro Perú, recemos por las nuevas autoridades. Como hemos escuchado, ha dicho San Pablo, siempre hay que rezar por nuestras autoridades, independientemente, siempre hay que rezar por ellas, independientemente de que nos parezcan bien o mal, rezar por ellas. Y a los demás hermanos, digamos así, que participan en la misa diaria, recordarles entonces que mañana jueves a las 5 de la tarde, como cada semana, tenemos también la exposición, la adoración del Santísimo. En el nombre del Señor, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Salve, salve, cantada María, quien más pura que tú, solo Dios, y en el cielo una voz repetida, más que tú, solo Dios, solo Dios. Salve, salve, cantada María, quien más pura que tú, solo Dios, y en el cielo una voz repetida, más que tú, solo Dios, solo Dios.